Hola. Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno verlos otra vez aquí en su programa Click. Como siempre, ella es Fer, yo soy Sam y estamos muy felices de estar aquí con ustedes, ¿no? Sí, qué padre poder estar otro jueves aquí. Qué bueno que están varios, bueno, que están conectados. Compartan el Compartan la transmisión, si los programas son de bendición para ustedes, por favor háganos el gran favor de compartirlo para que más personas puedan bendecir, puedan ser bendecidas su vida a través de su programa Click. Así es, acuérdense también que después pueden volver a ver esta transmisión a través de YouTube o también transmisiones pasadas, ahí las tenemos todas en YouTube, entonces es igual, nos buscan como Click y ahí sale, ajá. Entonces por si quieren volver a verlas, volver a compartirlas, están ahí todas en YouTube. Sí, qué bueno verte una vez más aquí en tu programa Click y espero que este programa sea de bendición para tu vida. Gracias a Radio El Vive por darnos este momento, por darnos este espacio que nos permiten conectarnos. Son una gran bendición. Y también queremos recordarles que hay una aplicación que se llama Radios El Vive y que pueden ver muchas transmisiones, incluyendo las nuestras. Y creo que van a ser de gran bendición para sus vidas. Esta aplicación está disponible para todos los teléfonos que tienen Android. Entonces, si tienes Android, corre a descargar esta aplicación que sabemos que va a ser de gran bendición para tu vida. ¡Saludos, Johnny! Ahí le mandamos saludos a Johnny, que está conectado. Y hay más personas conectadas. También saludos a todos los que están ahí. Compartan esta transmisión, que va a ser muy padre para ustedes y también para nosotros. Así es, vamos a empezar. Para esto queremos orar y poner todo esto en manos de Dios. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias porque tú tienes el control de todo. Te pido que esta tarde, Señor, tú nos hables a Samuel y a mí, hables a todos los que están escuchando esta transmisión. Les bendecimos, Padre, bendecimos a cada casa que nos está escuchando, a cada persona que nos está escuchando, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que hables a través de nuestras bocas, Señor, que sea tu corazón el que se refleje a través de cada palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. La fe empieza en donde la razón termina. La fe empieza donde la razón termina. Esta frase la dijo Cash Luna. De seguro ubicas a Cash Luna. Y traemos esta frase a este momento porque hoy vamos a hablar de una historia que encontramos en la Biblia de un personaje que ha sido bastante polémico por todo el tiempo de nuestra vida. Vamos a hablar sobre Job. Que Job está en el libro de Job. ¿Y el libro de Job qué nos aporta? Bueno, pues el propósito de este antiguo libro es ayudar al creyente a soportar cualquier circunstancia. Yo en lo particular he leído yo creo que la historia de Job solamente 2 veces a lo largo de toda mi vida. La verdad crea en mí cierto, reserva en leerlo. Ay, sí. Por todo lo que viene ahí escrito, por todo lo que vamos ahorita a contar adelante, y se las vamos a resumir en palabras más, palabras menos, para que sea fácil y digerible, porque bueno, también si nos ponemos a leerlo son 42 capítulos y a veces puede ser como algo pesado, la verdad. Sí, la verdad está pesado, es un libro muy pesado. Sí, la verdad es muy pesado a leer, porque bueno, antes de contarles un poco acerca de esta historia, quiero contarles también un poco del contexto. Este libro es poético. Eso nos quiere decir que está escrito en forma de poema, tiene lenguaje figurativo, usa muchas expresiones y no está escrito como literal, como si fuera una narrativa o como si fuera escrito en prosa. Por lo tanto, mucho del escrito en el libro de Job no lo podemos tomar como doctrina tal cual. Muy mucho también de lo que dicen, más adelante les vamos a contar, vienen unos diálogos que dicen los amigos de Job, por lo tanto eso no se puede tomar como doctrina porque está escrito en poesía y aparte mucho de lo que dicen los amigos, aunque está razonablemente lógico a la que tú dices, sí, es mucha verdad, después sí, al final del libro nos damos cuenta que lo que ellos estaban diciendo no era verdad y estaba mal. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto para leer el libro de Job, que es una poesía, que está escrito en lenguaje figurativo. Tiene muchas características, tiene muchas arreglos al momento de hablarlo. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta. Si dice así que lloraba mares, no es que la persona estaba llorando mares, sino que estaba llorando mucho. Entonces, cuando habla de la luna, de que la luna se puso triste, pues la luna es la luna, no tiene personalidad, entonces no se puede poner triste, es un sentido poético nada más. Exacto, es un sentido poético. Y mucho de lo que aparece aquí es todo en sentido poético. También
El mensaje principal de esta historia que aparece en este libro de Job es enseñarnos que Dios tiene el control. Dios tiene el control en los momentos más difíciles de la vida, inclusive cuando parece que nada tiene sentido. Y para esto, vamos a empezar con la historia de Job. Así es. En este mensaje queremos decirte que mires a Dios sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier cosa. Y esta es una de las cosas que nos va a ayudar el libro de Job, la historia de Job. Y bueno, sin más que decir, empecemos la historia. Vamos a empezar leyendo Job 1:1, tal cual así como viene en la Biblia, que dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Qué increíble que la Biblia se describa así, la verdad, qué chido. Dice es un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. O sea, que era una cosa que tú lo veías y era wow. Levitaba casi cuando caminaba. Ajá. Es que, qué descripción de un hombre así, más por parte de la Biblia. O sea, un hombre que temía a Dios, no había nada que se le podía decir a Job que estaba mal. O sea, todo lo que él hacía era un hombre íntegro en todo lo que hacía. Y también si vemos más adelante, vemos cómo él trataba con sus hijos, todo lo que él empezaba a hacer, deshacer, todo cómo él pensaba. Y también, bueno, si seguimos en los versículos 2 y 3, dice, tenía 7 hijos y 3 hijas, o sea, muchos. Muchos hijos, sí. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. O sea, ponte a pensar 7,000 ovejas, o sea, si solamente nos quedamos con esas cifras, 7,000 ovejas, ¿qué tanto tuvo que ser las hectáreas que tenía Job para poder mantener 7,000 ovejas? Pero si de ahí le subimos 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras, o sea, todo lo que tuvo que haber tenido este hombre en ese momento, o sea, yo creo que... Y aparte dice que era el hombre más rico de toda la región, o sea, y la región que tanto abarcaba, quién sabe, pero yo creo que era una región enorme. Y todo lo que él pudo tener en ese lugar, o sea, para ese momento era como el Bill Gates. Sí, imagínate una persona así que tú digas, wow, esta persona es millonaria y es una persona excelente que tiene, por ejemplo, aquí cuando habla de que tenía ovejas, que tenía camellos, podemos entender, por ejemplo, ahorita actualmente, que tenía empresas, que tenía carros, propiedades, eran bienes que él podía utilizar para enriquecerse, para su familia, y sus hijos, pues la Biblia los describe pues hermosos. Era muy rico y aparte, o sea, si vemos aquí, vemos la bendición de Dios y tras, o sea, él era un hombre intachable. Es como la perspectiva que tal vez uno pueda decir y tener de, es un hombre bendecido, ¿no? Porque se porta bien. Tal vez así podríamos ponerlo, si lo vemos de la parte religiosa, decir, pues obviamente Dios, Job iba a ser muy bendecido porque se portaba muy bien y era un hombre intachable. Yo creo que es una parte que lo podemos poner, tal vez ahorita al inicio de la historia de esa forma, ¿no? Verlo desde esa perspectiva. Exactamente, muchos podemos imaginar que todo lo que tenía Job era a raíz de esa identidad que él tenía. Una persona intachable, una persona justa, una persona que hacía muchas cosas morales que denotaban riqueza. Eso es lo que podemos entender muchas personas y yo, por ejemplo, mucho tiempo de mi vida así lo entendí. Pero déjame te digo un detalle curioso que pasa en su historia. Sucede un día que Dios se encuentra con Satanás. Satanás pues Dios le dice a Satanás, oye, ¿dónde andabas? No, pues es que me fui a recorrer la tierra. Y Dios le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya lo viste? Dios le estaba presumiendo a Job, le estaba diciendo, Job es una persona íntegra, intachable, ¿ya viste todas las cosas que tiene? ¿Ya viste cómo me honra con su vida? ¿Ya viste la persona que él es? Y entonces el diablo le dice, pues sí, así es, porque tú no me dejas tocarlo. Pero yo te aseguro, el diablo le dice a Dios, ¿no? Yo te aseguro que si tú me dejaras quitarle, no sé, sus bienes, él te maldecirá. Si tú me dejas quitarle su casa, él te va a maldecir. Pero algo que a mí me llama mucho la atención en el libro de Job es que Dios dice, pues adelante, hazlo para que veas cómo Job no va a maldecir mi nombre nunca. Hazlo para que veas cómo Job nunca me va a faltar al respeto, nunca me va a deshonrar. Y entonces,
Dios le da la capacidad al diablo de tocar sus bienes, de tocar su familia. Dios le da la capacidad al diablo de tocarlo, pero le pone una restricción. Le dice, puedes tocarlo, pero no toques su salud. Ujú. Y entonces, ya vimos que Job tenía camellos, ovejas y tenía hijos, ¿no? Entonces sucede un día que cae fuego del cielo a los sembradíos que él tenía, se destruye su ganado, se mueren sus hijos, y curiosamente solamente se puede salvar una persona de estos 3 lugares, por decir, de estos 3 lugares, y van hacia Job y le dicen, Job, es que acaba de caer fuego del cielo y destruyó todo lo que tenías y solo salí yo para poderte dar la noticia. Y de repente llega otro y le dice, oye Job, pues, estábamos en tu casa, estaban todos tus hijos, toda tu familia, pero hubo un gran terremoto que los mató y solamente salí yo para darte la noticia. Aquí quiero hacer una pausa. Imagínate que tú eres una persona íntegra, una persona que dices, wow, pues yo he hecho todas las cosas bien, yo soy una persona fiel a Dios, soy una persona íntegra, como lo describe la Biblia, ¿no? Como describe la Biblia a Job. Y de repente te pasan todas estas cosas, tú obviamente puedes pensar, es que Dios se apartó de mí y es que hice algo mal, porque Dios se apartó de mí porque hice algo mal. Pero en realidad, lo que había pasado aquí con Job era que Dios le había dado la autoridad al diablo de tocarlo para que el diablo pudiera ver que Job nunca iba a deshonrar a Dios por más que él le quitara, porque la identidad de Job estaba cimentada en Dios, no en sus cosas. Aquí quiero como desmitificar una cuestión que muchas personas traemos en nuestra mente cuando somos cristianos, ¿no? Algunos pensamos que no nos puede pasar absolutamente nada si hacemos las cosas que moralmente son acertadas en el reino de Dios. Si vivimos una vida en santidad, si tenemos una vida de fe, si respetamos a nuestra esposa, si honramos a nuestra familia, si le hablamos con amor a nuestros hijos. No sé, uno puede pensar que nada en el mundo puede pasar. Y eso, bueno, quiero aclarar ahí que eso trae bendición. O sea, no queremos como que también así lancen a la basura como toda esta parte. Sí, no, sino no. desmitificar esto de que si me porto bien, todo me va a ir bien y voy a vivir toda mi vida como si, no sé, un paseo en el parque, ¿no? Y no es así, es el punto que queremos llegar. Pero sí, o sea, obviamente toda la vida, o sea, también queremos aclarar que todo lo que viene en Job, tenemos que verlo a la luz de toda la palabra. O sea, no podemos sacar a Job del contexto de toda la Biblia. Todo esto que había pasado fue en el Antiguo Testamento, todavía no ha venido Cristo. O sea, el diablo ahorita no puede entrar a la presencia de Dios para pedirle tocar tu vida. Sí, hay algo muy interesante que menciona el libro de Job, donde Job está pidiendo un mediador. Si tan solo hubiera un mediador entre Dios y yo que pueda hablar a mi favor, y ahí nos damos cuenta que está hablando de Jesús. Antes de que pasara. Antes de que viniera Jesús, pero como ese no es el tema, vamos a volver al caminito que estábamos llevando, de que pues uno puede pensar que todas las cosas le pasaron a Job porque hizo algo mal, porque deshonró a Dios de alguna forma. Y por supuesto que Job, después de toda esta desgracia que llegó a su vida, que llegó a su vida, a azotarlo, él se arropa la cabeza, se pone en luto y dice algo increíble, dice, Dios dio, Dios quitó y a él sea la gloria. Qué caña. O sea, Job estaba así de que, pues pase lo que pase, yo confío en Dios. O sea, y perdió todo, o sea, exacto. todo lo que tenía, todo lo que a los ojos del mundo podía ser como, wow, qué hombre tan bendecido. Todo lo perdió en un solo día. Solamente creo que le quedó su esposa, ¿no? Ajá. Bueno, su esposa no se le quitó, no sé por qué, pero quedó nada más la esposa y aparte, o sea, bueno, y también más adelante vamos a ver que la esposa también no le es mucho de ayuda, pero bueno, todo, o sea, perdió sus hijos, sus 7, ahí decía que tenía 7, ¿cómo fue? 7 hijos y 3 hijas, o sea, no somos papás, pero yo creo que el amor hacia un hijo es algo que sobrepasa, o sea, y perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió todo, o sea, de la gente que estaba rodeándolo a él, solamente 3 personas sobrevivieron, que fueron los mensajeros a decirle todas las tragedias que pasaron de un momento para otro. O sea, yo no sé qué tuvo que estar pasando en el corazón de este hombre, pero de verdad, esa primera respuesta que él le da a Dios de
Dios dio y Dios quitó, a Él sea la gloria, o sea, ahí te habla, nos empieza a hablar del corazón de Job, o sea, de todo lo que estaba pasando allá adentro, o sea, que realmente él no tenía aprecio o su corazón no estaba en esas cosas, sino que su corazón estaba en Dios. Y sabía que todo lo que tenía, toda esa gran prosperidad que él tenía, él sabía que no había sido obra solamente de sus manos, sino que Dios le había dado las herramientas para poderlo hacer. Entonces nos habla mucho del corazón de Job. Sí, eso está cañón. Y pues imagínate, Job está todo destrozado, Job está así de que, pues en luto. Ay, recordemos que en ese tiempo la gente tenía la costumbre de ponerse en ceniza y todo esto, ¿no? Y llegan sus amigos, llegan unos amigos de Job. Horribles, terribles amigos. Sí, o sea, unas personas que, para no hacerte el cuento más largo, hace cuenta que llegan los fariseos y le dicen a Job, oye Job, pues ¿qué cosa habrás hecho que aconteció todo esto? Esto resumiéndote, no sé, 30 y tantos capítulos de Job, porque en todos estos capítulos de Job son 4 amigos, 5 amigos. Son 4 amigos. Ajá, y es un va y ven de Job y los amigos de Job y los amigos, pero literalmente todo lo que le tiran los amigos es de que no es posible, no sé qué, y Job siempre le responde así, que es que yo no hice nada, o sea, yo no hice nada, puedes ver mi historial, no sé, pasado, y yo no hice nada. Bueno, pero antes de que llegaran los amigos de Job, otra vez hay otra escena, bueno, si ponemos como escenas, ajá, que como llega escenas. Satanás con Dios y le dice, si le quitas la salud, yo estoy seguro que Job te va a maldecir. Y Dios le dice, te doy permiso de que le quites la salud, más no toques su vida, o sea, puedes enfermarlo. Pero no lo podía matar. Sin embargo, no lo puedes matar, ajá. Entonces lo que pasa con Job es que le llega sarna, o sea, toda su carne se le empieza a pudrir. Entonces él hace como un hueco en la tierra y se mete ahí. Y dice que se rascaba con tejas, o sea, yo creo que fue, o sea, ya incluso visualmente él ya estaba como una persona que, pues mal, o sea, todo mal, todo, o sea, ni siquiera por nada de lo que tenía alrededor, y ahora ya su persona ya no era algo que se podía rescatar, si lo vemos en el ámbito de los amigos, ¿no? Entonces llegan ellos, y a mí algo que me llama mucho la atención aquí es que era gente que conocía a Dios. Uh-huh. Todos ellos, esos 4 amigos, eran personas estudiadas en la palabra, eran personas que conocían las escrituras. Así es. Entonces algo que a mí me impresiona mucho, porque si empezamos a leer los capítulos, como dijo ahorita Samuel, son 30 y tantos capítulos de estos diálogos. Ajá, de va y ven, de que le dice uno y le responde Job, ajá, y le dice otro y le responde Job. Exacto. Y entonces mucho de lo que ellos les dicen son cosas que al razonamiento humano pueden ser muy como, pues sí es cierto. O sea, incluso si uno se deja envolver por todo lo que le dicen sus amigos, o sea, es como... Te hace sentido. Es como que, pues sí tiene sentido esto que dicen, porque ellos eran personas que sabían de la palabra, sin embargo no conocían del corazón de Dios. Por lo tanto, nunca llegaron a la razón por lo que Job estaba pasando todo esto. Exactamente, ¿no? Porque no había justificación moral uh-huh. para los acontecimientos que le estaban sucediendo a Job. Uh-huh. Entonces estos amigos se fueron directamente a eso. Es que seguramente deshonraste a Dios de tal forma. Es que seguramente deshonraste a tu esposa de tal manera. Uh-huh. Es que seguramente hiciste algo mal en tus negocios. Y le decían mucho, alíñate. Y uno incluso le dice, pues yo espero que Dios te siga pasando por esto hasta que tú te arrepientas. Sí, cañón. Y Job era así como de... Pues no hice nada. O sea, yo no hice nada. No, o sea, no tengo idea de qué está pasando. No sé por qué. Yo he sido justo, he honrado a mi esposa, he hecho todas las cosas bien. O sea, uh-huh. Ahora sí que su hacer de Job era bastante correcto. Exacto. E incluso su esposa, o sea, hay un diálogo súper fuerte. O sea, ya la esposa llega y lo ve... ¿Y qué? ¿Cómo le dice? Maldice a Dios y muérete. O sea, tal cual así le dice a su esposa. O sea, la persona con la que él tal vez podría como buscar consuelo, buscar como su ayuda, tal cual le dice que maldiga a Dios y se muera. Porque a ella le impresionaba ver cómo Job, o sea, con todo lo que estaba pasando, a ella le impresionaba que Job no maldiciera a Dios, no maldijera a Dios. Que en medio de todo esto el corazón de Job todavía fuera, pues Dios tiene el control y Dios tiene la razón. Eso, bueno, a mí es impresionante. Ajá, es algo que me pega mucho, y yo creo que tal vez por lo mismo, no sé si me ha dado miedo leer la historia de Job, o sea, no miedo, pero yo digo, no sé, golpea mucho mi fe cuando yo veo esta historia, porque digo, ay Dios,
pero ¿y si yo me porto bien? Eso no es garantía de que me vaya bien. Es como toda esta parte, bueno, todos esos pensamientos que empiezan a rondar mi mente, pero luego si uno sigue leyendo la historia de Job, te das cuenta que tú no tienes el control y Así que el es. ser humano lo único que tiene el control es en sus pensamientos, en su corazón, sentimiento, sus ajá, emociones. y en la responsabilidad que tú tienes a lo que te toca. Más allá de lo que a ti te toca, esos límites ya no, solamente Dios tiene el control. Como la frase que leímos al principio que dice, la fe empieza donde la razón termina. Ahí se extiende la fe. Y es lo que Job estaba pasando, su razonamiento pues no, estaba dando, pues yo me porté bien y me está pasando todo esto, o sea, mi razonamiento de yo hago las cosas bien, me va a ir bien, estaba como en una lucha constante. Y entonces él se alargó hacia la parte de la fe de Dios sabe lo que está pasando. A mí eso es lo que me impacta de Job, que Job, a pesar de ver toda esa situación, él seguía así como, pues Dios dio, Dios quitó y a él sea la gloria. Y de que, pues yo estoy aquí, pero él es el omnipotente, él es el todopoderoso y si es su voluntad, pues, o sea, todo el tiempo él estaba manejando así como un diálogo de que, pues él es Dios y yo soy un hombre, o sea, no tengo injerencia en las decisiones de Dios. Como Fer ahorita decía, o sea, nosotros no podemos tener la injerencia o no podemos hacer más allá de saber cómo vamos a reaccionar al asunto. O sea, por ejemplo, si viene una tempestad en nuestra vida, el cómo la vamos a enfrentar, esa es nuestra responsabilidad. Pero la situación, el por qué pasó la situación, o sea, hay cosas que sencillamente no tienen explicación, como lo que le estaba pasando a Job. O sea, Job a los ojos de todos nosotros, pues dices, o sea, ¿por qué le pasó eso a él? ¿Por qué le pasó eso a él? No, o sea, no tiene sentido, no tiene explicación. Es también como tu testimonio, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando yo tuve el accidente, hace cuenta que yo me caí de un segundo piso de una casa. Me caigo, me desmayo. Al año y medio. Ajá, al año y medio. Me caigo, me desmayo y mis papás corren al hospital, ¿no? Y se hace una marabunta. Total, llego al hospital y en el hospital mis papás se habían comunicado con muchas personas para que les ayudaran a orar. Y pues tú dices, pues les van a ayudar a orar. Pero ¿sabes qué hicieron muchas de esas personas? Muchas personas se pusieron a preguntarles a mis papás, oye, pues ¿qué habrás hecho que le pasó esto a tu hijo? Incluso muchas personas les dijeron, es que esta es consecuencia de tu pecado porque Samuel fue concebido antes del matrimonio y o sea, muchas cosas legales, ¿sabes? Como, es que tu hacer te llevó a tu hijo a que pasara por esta circunstancia. Cuando, pues, no tiene sentido porque Dios es una persona intencional y el propósito que tiene en mi vida, para ese propósito tenía que pasar eso. No porque un niño de 1 año y 3 meses hubiera hecho algo que lo hubiera llevado a una consecuencia de pecado, pues no sé si me doy a entender. Exacto. Y eso tampoco tiene que ver que Dios haya provocado que Samuel se cayera, o sea, Dios no fue como queriendo provocar la desgracia de una familia, no, nada así. Fue una cosa que sucedió, que Dios en su soberanía pasó esta situación, entonces Dios acomodó todo para que fuera de bendición. Sin embargo, pues, mucha gente lo estaba viendo con cara de, pues algo hiciste, o sea, tuviste que haber pecado para que eso le pasara a tu hijo. Sí, mis papás se enfrentaron a diálogos así de que, no, pues es que fue la consecuencia de tu pecado y por eso tu hijo está como está, tienes que arrepentirte. Hace cuenta como los amigos de Job, a Job, hace cuenta así los familiares de mis papás a mis papás. Entonces fue como un ida y ven en la fe de mis papás de, pues es que no, o sea, no fue así. Hay cosas que te digo, o sea, hay cosas que no tienen explicación. Pero al final nuestro trabajo no es comprender esto. Nuestro trabajo es simplemente honrar a Dios con nuestra vida y mirar a Dios sobre cualquier circunstancia. Y confiar. Hay una parte de este testimonio que cuenta su mamá que a mí me impacta de gran manera, que es, sus papás iban, pues obviamente vivían ahí en el hospital con Samuel cuando él estaba en terapia intensiva y toda esta parte,
que le decían que nada más podía sobrevivir a través de pues vida artificial, o sea, de respiradores y así, porque su cuerpo no estaba dando. Sin embargo, su mamá aplicó tal cual como lo que dice la frase al principio que leímos, que dice, la fe empieza donde la razón termina. La razón en ese momento era, sabes que tu hijo se va a morir y hasta ahí llega, y pasó esto porque son unos pecadores, y pasó esto por esto, o sea, imagínense toda la carga, o sea, en vez de sostenerlos, en vez de sostenerlos porque era gente que creía en Dios, era parte de la familia de la fe, en vez de sostenerlos, era al contrario, estarlos apedreando y o sea, todo el peso de mala forma que se le puso sobre ellos. Y aparte, una vez nos contó su mamá que el doctor que estaba atendiendo a Samuel iba y ofrecía, o sea, oraba a Dios para que Samuel se muriera, porque pensaba que su mamá estaba loca, porque cada vez que llegaba su mamá llegaba con una sonrisa y con la fe de esto va a pasar, o sea, yo sé que mi hijo va a estar bien, yo sé que mi hijo va a salir de aquí, yo sé que mi hijo va a estar bien. Y entonces el doctor dijo, ay, pues esta mujer se está volviendo loca. No tiene sentido que estemos viendo un bebé de 1 año y medio en estado vegetal y decir que va a vivir, o sea, no tiene sentido. Entonces, o sea, imagínense por todo lo que estuvieron que estar pasando los papás de Samuel en ese momento, en una parte queriéndose refugiar y diciéndoles de que son los pecadores y que por eso pasó esto, pero por otra parte ellos saber que tenían una fe puesta en Dios y que no habían hecho nada para ocasionar que a Samuel le pasara eso, o sea, es su hijo, o sea, obviamente ellos jamás hubieran querido que eso pasara. Sí, exacto. Y también Dios no puso la situación para que Samuel se caiga, o sea, no, sino que todo esto Dios lo estuvo tomando para formar una vida de bendición más adelante. Exactamente. Y algo que a mí se me hace impresionante en la historia, por ejemplo, de la vivencia de mi mamá con el doctor, era que el doctor una vez le dijo, ay, pues es que yo ya no sabía por quién preocuparme más, si por Samuel o por usted, por el estado en el que la veía mi mamá, porque ella se puso como en una posición de que, pues yo creo en Dios y yo creo que Él es un Dios sobrenatural que puede sacar a mi hijo caminando. O sea, mi mamá estaba como bajo esa línea, bajo ese camino. Y a la par, imagínate tener a la par de ese gran esfuerzo así como de tu ánimo, de tu fe, a la par teniendo personas de que, no, pues es que algo hiciste, yo creo que algo habrás de haber hecho porque... Sí. Porque, o sea, entonces, hace cuenta que así le pasa a Job. Los amigos de Job le empiezan a decir, le empiezan a desdecir, Job les responde, y luego un chavito se entromete de que, no, pues es que ustedes... me sorprende de su ignorancia, que no le pueden decir nada a Job y que no sé qué. O sea, se hace así como un rollo ahí. Y al final, Job y Dios se encuentran otra vez y Dios pone en orden todas las ideas de todos. Así como esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Y les hace una aseveración a los amigos de Job en decir, pues sabes que la verdad, pues no hablaste de parte mía y pues, sorry, este no es mi plan. A pesar de que, pues por supuesto que sí tenía como peso lo que estaban diciendo porque hablaban de parte de la ley, pero no hablaban de parte del corazón de Dios, que es lo importante aquí. Así es. Y yo creo que muchas veces, o sea, yo creo que de ambas partes, yo creo que si ahorita tú estás enfermo, estás pasando por una dificultad como Job, tu fe tiene que estar puesta en que Dios es Dios y que Él es soberano. Y al contrario, si tú estás en una posición que hay alguien cerca de ti que está pasando una situación difícil, no seas por favor como los amigos de Job. Porque muchas veces llegamos con un entendimiento de juzgar, con un entendimiento de, pero es que así decía y que no sé qué, y tú estás haciendo, o sea, en vez de ser soporte y de dar ánimo y de soportar a esa persona tal cual, terminamos siendo de piedra de tropiezo, terminamos siendo peor de como tendría que haber sido. Exactamente. Si tú, por ejemplo, ahorita tienes un Job cerca que está pasando por alguna desgracia, o si tú eres ese Job, por favor, no opines al respecto de las cosas. O sea, ¿por qué queremos opinar por todo, sabes? Hay cosas que simplemente no tienen explicación y eso nos lo enseña el libro de Job. O sea, el libro de Job nos dice una y otra vez, mira a Dios sobre cualquier circunstancia. Nosotros, por ejemplo, no somos nadie para opinar acerca de, no sé, voy a ponerte un ejemplo. Seguramente
en tu iglesia hay alguna persona que se enfermó de COVID. Seguramente en tu familia hay alguna persona que se enfermó de COVID. Yo te voy a pedir, por favor, no le digas, es que de seguro hiciste algo malo y pues por eso te vino el COVID. Porque, o sea, no sabes. No queda en nosotros el discernir, sino eso solamente viene de Dios. Exactamente. Literalmente, solamente viene de Dios el por qué suceden las cosas, y está en nosotros el confiar en que Dios tiene ese porqué. O sea, obviamente también hay cosas que a nosotros nos toca nuestra responsabilidad, lo que te toca a ti hacer, ok, hazlo, hasta donde tú tienes que hacer, ve y hasta el último, hasta el límite, tú haz lo que a ti te toca hacer. A ti, no estés con la otra persona de, pues fue por eso, o sea, no, a ti lo que te toca hacer, lleguemos hasta el límite donde nos toca y Dios va a hacer su parte, Él siempre va a hacer lo que le toca, Él siempre va a tener su plan soberano, pero nunca veamos a la otra persona así como de, pues con razón. Exactamente, porque entonces, perdóname que hablemos así, pero es que entonces no estamos siendo iglesia y no estamos siendo congruentes, porque se trata de ir a testificar a Jesús. Y quiero recordarte todas las veces que Jesús hizo algo por alguien, nunca fue contra la otra persona. Era así como lo agarraba, lo levantaba y decía, pues, por ejemplo, levanta tu lecho y vete. Y no peques más, y punto. No peques más, punto. O a la chava que encontraron en fornicación, en adulterio, ¿no? Adulterio. En adulterio, que le dice, ¿quién tiene algo contra ti? No, pues nadie. Vete y no peques más. O sea, sí hay aseveración hacia el pecado, pero Jesús es el que es mediador entre Dios y nosotros. Así es. Jesús es el abogado que tenemos ante el Padre. Como Job lo estaba pidiendo en el Antiguo Testamento. Nosotros ya ahorita estamos en un tiempo en donde ya tenemos a Jesús delante de nosotros. Y Él es nuestro abogado. Entonces, hay que mirar a Dios sobre cualquier circunstancia y no preguntarnos el porqué de las cosas. Porque como dice en Eclesiastés, seguramente vamos a hablar por hablar y no vamos a encontrar el motivo, no vamos a encontrar la razón, porque vemos las cosas pero no discernimos el corazón de Dios. O sea, el discernir el corazón de Dios no se puede. Proverbios nos dice que ¿quién le enseñó a Dios la sabiduría? ¿O quién se pondría a pelear con Dios? O sea, no hay persona que pueda decir, es que, por ejemplo, no sé, es que tu hijo Samuel se cayó por esta razón, y es esto específicamente. O sea, no sabes, no sabemos. A Job pues lo podemos leer y podemos ver cómo fue una situación de probar el corazón de Job a decir, no, pues no me va a deshonrar. Pero eso es porque tenemos el libro de Job y porque lo vemos a Job. Porque ya pasó y Dios tuvo la misericordia de a la humanidad revelarle ese misterio. Pero actualmente nosotros no podemos hacer un juicio como el que los amigos hicieron con él. Así es, y muchas veces juzgamos a los amigos, pero si vemos, ellos estaban en el Antiguo, o sea, todo esto sucede en el Antiguo Testamento, o sea, de hecho dicen que Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, o sea, no sé bien en qué parte está ubicado, pero es muy, 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 muy antiguo este libro. Y Así los amigos es. estaban juzgando a Job conforme a lo que ellos conocían en base a la ley. Y ahorita, de hecho, el versículo que estaba comentando Samuel es Job 9:33 al 35, que es algo que nos impactó mucho por todo lo que está pidiendo Job. Dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, o sea, refiriéndose a él y Dios. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces, podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Estos 3 versículos, de verdad, lo estábamos leyendo, yo creo que a los dos nos golpeó de una forma muy fuerte, porque ahí Job está diciendo, si por favor si hubiera alguien que estuviera entre Dios y yo para poder hablar con él, así yo podría acercarme a él. Si hubiera alguien aquí que fuera un intermediario entre Dios y yo, porque yo no puedo acercarme con mis fuerzas. Ahí Job estaba reconociendo que no es lo que él estaba haciendo, que no es lo que él podía hacer o no hacer. Él reconoce que la fuerza humana no es suficiente, pero reconoce que si hubiera alguien ahí, todo sería diferente, pudiera hablar con Dios, no sé, o sea, todo hubiera sido diferente.
Yo quiero decirte que sí hay un mediador y ese es Cristo. Así Ese es. mediador sí vino y está ahí. Podemos acercarnos, como dice aquí el versículo 35, que dice, entonces podría hablar con él sin temor. Nosotros podemos hablar con Él sin temor, porque hoy está el Espíritu Santo aquí. Y como decimos, o sea, Jesús dejó de hacerse presente para hacerse omnipresente a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros en mi casa, como está ahí contigo, con quien estés, en tu casa, en el lugar donde tú estés. El Espíritu Santo ahí está y puedes hablar con Él, puedes acercarte a Él y expresarle tu corazón agradeciéndole, llevándole sus súplicas, llevándole tu petición. Pero de verdad yo te pido que no le preguntes los porqués ni los para qué, Porque hay veces que no hay. porque hay veces que simplemente no hay. No te va a decir, ajá, como... Porque, o sea, sí queremos que quede como claro algo. Nosotros estamos súper a favor de llevar una vida alineada y recta. Así es. Pero el objetivo de este mensaje es decirte que el hecho de que seas una persona como describe a Job en Job 2, así de que una persona íntegra, una persona recta, una persona sabia, o sea, el hecho de que seas una persona así no te impide que el mal se acerque a tu casa. Ay, perdón, es que la batería se está acabando. Bueno, sí. Como viene en un versículo también el día que tal cual lo dice Jesús, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Exactamente. Entonces, pues hay que darle adelante, hay que mirar a Dios sobre cualquier circunstancia. Por favor, no demos nuestra opinión en contra de alguien o incluso a favor, porque a veces hasta podemos lastimar, ¿sabes? Cuando decimos algo de que, ay, es que Dios te quiere bendecir a través de esta situación. O sea, hay situaciones que no, o sea, que lastimas más diciendo eso que quedándote callado. Así es. Porque hay cosas que no tienen explicación, que simplemente no tienen explicación. Entonces, si una persona cercana a ti se enfermó de COVID, no es porque esté en pecado, ni es porque Dios le quiera enseñar algo, o sea, es porque simplemente pasó. Y o sea, ni tú ni yo ni la persona va a saber realmente cuál es la situación ahí. Hay veces que suceden cosas porque Dios las permite, hay veces que suceden cosas porque vivimos en un mundo caído. O sea, hay muchas circunstancias, o sea, hay muchos factores que intervienen en ciertas situaciones. Exactamente, no hay como un denominador general para todos. Así es, entonces que en nuestro corazón no haya el juzgar a los demás, ni juzgar las razones, ni querernos poner en el lugar de Dios, queriendo muchas veces darle nuestra responsabilidad a Dios y de que, ay, o sea, no se pasó esto por una irresponsabilidad mía y bueno, pues es porque Dios lo quería así. Ni tampoco ponernos en el lugar de Dios. Pues a joven en ninguno de esos momentos se puso en el lugar de Dios, o sea, él siempre era así como que, pues bueno, o sea, tal cual. Y tampoco ponernos en el lugar de los amigos de ir a juzgar, porque si vemos todo el libro de Job, toda la situación de Job cambia hasta que él habla con Dios, hasta que Dios le responde. Así es. O sea, todo lo que habló con los amigos era así como, traían cada vez más pesar y más pesar y más pesar. O sea, son 30 y tantos capítulos que es como que ya por favor que se acabe esto. Ay, sí. Porque, verás, son muchos capítulos que es un va y ven mal, o sea, todo está mal ahí. De que todos les dan como la misma crítica en diferentes palabras. Ajá. Y Job llega un momento en el que les dice, Ya. pues ya, o sea, ya por favor, déjenme en paz, en pocas palabras, ¿no? Así es, y todo cambia hasta que Dios habla con él. Por ejemplo, cuando vemos Job 42:7 dice, y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. O sea, aquí vemos que Dios tal cual, o sea, en vez de felicitar a sus amigos, le dice todo lo contrario, así que tú no hablaste a partir de mi corazón, Job sí lo hizo. Cuando estaban hablando la ley, ¿sabes? O sea, sus amigos estaban encarando a Job con la ley. Con, es que hiciste esto y no hiciste esto y no hiciste el otro. Pero Dios dice aquí una palabra súper clave. O sea, que no era respecto a su corazón. Que no era respecto a eso. O sea, que no tenía una cosa que ver con la otra. Así es. Y pues bueno, si vemos el final de Job, todo termina bien, gracias a Dios. Tal cual, Dios interviene y habla con Job y también tienen un diálogo y Dios literalmente le dice, ¿tú quién eres
O sea, tú eres mi creación y yo soy tu creador. O sea, confía en mí, o sea, tenemos que mirar a Dios allá, más allá de toda situación. Exactamente. Y entonces Dios empieza a tener este diálogo con Job y dice que después lo bendijo, o sea, Job fue bendecido el doble de lo que ya tenía antes. O sea, antes era un hombre millonario, o sea, ahora era billonario, bueno, mucho más rico. Ponle que si tenía 10 carros va a tener 20. Ajá. Porque dice la palabra de Dios que lo bendijo al doble. Y también dice, por ejemplo, que sus hijas eran mucho más hermosas que las hijas que tenía antes. Lo bendijo en todo, en sí, todo. Sí, o sea, él lo bendijo en todo. Le regresó lo que tenía más el doble. Así es. Entonces, pues, podemos ver que la historia de Job termina ahí, pero yo creo que lo muy importante aquí es resaltar el corazón de Job y ver sobre todo, en todo este libro, la soberanía de Dios. Que no tenemos que adelantarnos a emitir juicio, no nos toca a nosotros juzgar y que no nos toca, y yo creo que o sea, es un problema en general del ser humano el querer tomar el control, o sea, el tener el control de esto pasó por esto y yo voy a arreglarlo de esta forma. Y cuando vemos en esta situación en el libro de Job, pues Job no tenía el control, el único que tenía el control es Dios y siempre va a ser así. Y que así es, o sea, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En quién está puesto nuestro corazón? No en las cosas, sino en Dios, no en lo que dicen los demás, sino en Dios. En sí, realmente conocer el corazón de Dios. O sea, por eso me gustan mucho esos versículos que leímos ahorita de cómo Job clama y de si hubiera alguien que se pusiera aquí, yo pudiera hablar con él. O sea, y ese es Jesús. Ese alguien ya está aquí. Ese alguien ya vino, o sea, ya vino Jesús. Entonces, realmente, si hubiera alguien, y sí lo hay. Entonces, yo creo que el centro de esta historia es conocer la soberanía de Dios, que podamos conocer la soberanía de Dios y conocer el corazón de Dios. Más allá, conocer obviamente la Escritura, conocer la palabra, porque eso nos revela más del corazón de Dios, pero también conocer a Dios de corazón a corazón, conocerle a Él. Exactamente. Ahora tenemos acceso a Él totalmente libre, 24/7, directamente a Él, a su persona, y Él está con los brazos abiertos, seas la persona que seas. Seas, no sé, la persona con más recursos, con menos recursos, la persona más sabia, la persona que dices que no tiene sabiduría. O sea, seas quien seas, tú puedes acercarte a Dios, tú puedes acercarte a Él y rendirle tu vida y decirle, pues, ¿sabes qué? A veces no sé el por qué ni el para qué de tal situación que estoy viviendo en mi vida, pero yo sé que tú eres más grande que esto y yo sé que tú estás delante de mí. A pesar de la circunstancia que sea, a pesar de la situación que sea, Dios está delante de ti y Dios te va a dar nuevas fuerzas a ti. Así es. Entonces, pues, si te gusta leer, aviéntate un clavado al libro de Job, porque la verdad te va a bendecir mucho tu vida, te va a bendecir bastante. Y pues gracias por habernos acompañado una tarde más. Esperamos que haya sido esto de súper bendición para ti. Recuerda que si fue de gran bendición y quieres que otra persona sea grandemente bendecida, compartir el link puede hacer la diferencia para tus amigos, para tu familia. Entonces te animamos a que lo hagas. Así es, gracias, y también gracias a todos los que nos mandaron saludos. Por ejemplo, Daniela Flores, hay varios que nos mandaron saludos también desde Chapala. De verdad, muchas gracias por estarse conectando. No se pierdan todos los jueves las transmisiones y compártanlas con todos sus amigos en todos lados. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Esto no estaba planeado, pero lo estoy sintiendo bastante, que oráramos por ustedes. Entonces, pues bueno, vamos orando. Va. Padre, gracias por lo que tú nos has revelado hoy. Gracias por lo que tú nos estás enseñando. Gracias, Dios, porque tú estás sobre cualquier circunstancia y porque aunque nosotros no veamos el norte, no veamos la luz en alguna circunstancia de nuestra vida, sabemos que tú vas delante de nosotros, sabemos que tú estás en medio nuestro y sabemos que tú das, que tú quitas, que por tu palabra son hechas las cosas y son dadas a la vida. Yo te ruego, Señor, que nos des más confianza en ti, nos ayudes a caminar más hacia ti, que evites que nuestra mente vaya en razonamientos humanos, en cuestionamientos
que no van de acuerdo a tu corazón, para que podamos caminar hacia ti y podamos ser luz, podamos ser sal Sí, en medio de Señor este Jesús. tiempo, en medio de esta sociedad, en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra casa, en medio de todas las personas que rodeamos, Señor, que las personas puedan verte a ti. Quita el fariseísmo de nosotros, quita la religiosidad de sí, nuestras Señor vidas, Jesús. Señor, porque nosotros no queremos ofender ni ser piedra de tropiezo para las personas. Queremos que tú seas exaltado y que tu amor sea quien sea permeado en todos los hogares, en todas las familias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por todos los que se conectaron y recuerda, Dios tiene el control y mira a Dios más allá de la circunstancia que estemos viviendo. Así es. Mira a Dios a través de cualquier circunstancia. Y pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo Gracias. el siguiente jueves. Bye.